Perdón, Telegram. Buenas noches a todos los que se están uniendo. Bienvenidos. Vamos a empezar en un ratito. A ver si se une más gente. Les voy a recordar por Telegram igualmente. Y empezamos en nada. Vamos empezando. Entonces, Rodo, todo tuyo. Ok. Bueno, buenas noches a todos. Esta es la resolución de problemas de la tasa departamental de la OBI de este año. Voy a empezar resolviendo el ejercicio inversionista. Bueno, dando las ideas de solución del ejercicio inversionista, que es esto. A ver. Bueno, en resumen, este problema buscaba que tenías identificadores de empresa y tenías los precios de la acción de esa empresa en un determinado momento, ¿no? La idea era como que agrupar estos precios, porque lo que te pedía era, por ejemplo, acá, ¿no? La empresa con ID 1 tiene el precio más alto de su acción como a 81, ¿no? Que sería esto. Y con precio más bajo de su acción a 2. Entonces, la idea era identificar por cada ID de empresa el mayor y el menor de precio de la acción, ¿no? Algo curioso era que había empresas que solo tenían un registro, ¿no? Por ejemplo, el ID 3 solo aparece una vez. Entonces, cuando solo aparece una vez, pues solamente su acción más baja y su acción más alta sería la misma, ¿no? Y por eso tanto su diferencia va a ser cero. Eso era algo que se podían dar cuenta para una subtarea. Y bueno, al final era eso y varias hicieron la fuerza bruta, pero no era suficiente para obtener los 100 puntos, ¿no? Entonces, aparte de eso, bueno, lo importante del problema era identificar eso, pero después tenías que contar cuántos tenían diferencia menor a un K. Por ejemplo, si K fuera 11, en este caso, las empresas con ID 3, 4 y 10 se llamaban estables, porque su diferencia era menor a K, que K podía ser cualquier número, ¿no? Entonces, salvo eso, que no era tan relevante, al final de cuentas era hacer un for de nuevo y un if, y bueno, vamos a ver las subtareas y la mayoría hizo las primeras. La primera subtarea, bueno, siempre fíjense que los límites, ¿no? 10 a las 5, podían haber 10 a las 5 registros de empresas, ¿no? Algo curioso, que creo que algunos igual se confundieron, es que no significaba que iban a haber 10 a las 5 IDs de empresas o algo así, sino que iban a haber 10 a las 5 registros. En realidad iban a haber menos empresas que 10 a las 5 y máximo iban a haber 10 a las 5 empresas, ¿no? Eso era algo que no decía el problema, que podías intuir también. Em, También el ID, tenían que verlo, podía ser largo, ¿no? Esto era también para darse cuenta, podía ser un ID largo, es decir, tenían que ser aquí un long long porque el ID tenía 18 dígitos, ¿no? Y los precios y el K no eran tan relevantes, pero bueno, ambos entraban en un int, así que no había ningún problema con eso. Para la primera subtarea, que n es igual a 1, vamos a copiar esto acá. Para la primera subtarea, con n igual a 1, simplemente tenían que ver que si hay solo un registro, no, si hay solo un registro de una empresa, digamos, no importa el ID, puede ser lo que sea, podría ser un número bien grande, pero solo hay un registro de empresa, entonces solo va a haber una acción, digamos, no sé, 100. Entonces, para sacar 2 puntos simplemente tenían que imprimir 0, perdón, 1. ¿Por qué? Porque siempre la diferencia entre la máxima y la mínima, el único registro que hay va a ser 100 menos 100, que va a ser 0, ¿no? Entonces, esta empresa va a tener de diferencia 0 y en ese caso,
como K, igual podían fijarse que K siempre era mayor a 1, ¿no? Entonces, siempre va a ser 0 menor a K. Entonces, esto siempre va a ser menor a K y para sacar 2 puntos simplemente tenían que pedir los datos y luego imprimir un 1, ¿no? Y eso era 2 puntos. Y ya estaba, ¿no? Para todos los casos de acá. Ya para la segunda subtarea, podían hacer algo un poco más interesante, que era, em, no todos los ID de las empresas son iguales. Eso significa que, pues, no tienen que preocuparse por agrupar por ID, sino simplemente tenían, y eran 2 registros, ¿no? Entonces iban a tener un cierto ID, puede ser cualquier número, y iban a tener aquí una acción, bueno, un precio de una acción, digamos, 7, y aquí van a tener otro ID y otro precio de acción, digamos, 20, ¿no? Entonces lo único que tenían que hacer era identificar el mayor y el menor de 2 números, entonces podrían ser max entre los 2 números y min entre los 2 números, los restaban y venían, aquí sí tenían que ver si era menor a k, ¿no? Era menor o igual a k. Aquí sí importaba el k, porque si el k era muy pequeño, digamos, si el k fuera 2 en este caso saldría 0, pero si el k fuera eh, 20, digamos, aquí sí saldría, ¿no? Porque la diferencia es 13. Aquí la diferencia es 3. Y bueno, incluso ni siquiera sacar el mínimo y el máximo. Si sabían usar el valor absoluto, podían sacar el valor absoluto de esto y les salía 13, que es la diferencia, ¿no? Y eso verían si es menor o igual a k. Y con eso ya tenían la subtarea 2 con 3 puntos, igual varios han sacado esa. Y esta que era una pequeña evolución de la 2, la subtarea 3, igual todos los IDs eran iguales, entonces significaba que no tenían que agrupar nada, ¿no? Lo difícil de ese problema tal vez era un poco, la dificultad era que tenían que agrupar cuando había IDs diferentes, ¿no? Pero hasta 11 puntos, si sumamos todo, porque este era fácil de sacar, hasta 11 puntos siempre las IDs de las empresas son iguales, ¿no? Entonces, aquí simplemente tenía que sacar el mayor de 100 números, el menor de 100 números, y como eran 100, pues podían hacerlo incluso con fuerza bruta. La fuerza más bruta igual iba a funcionar, ¿no? Entonces aquí simplemente era sacar el mayor y el menor de los 100 registros, ¿no? Y menor de los 100 registros, bueno, de los n registros que son poquitos, ¿no? Con eso sacaban sus 100 puntos, perdón, sus 6 puntos más. Hasta aquí ya tenían 11, 11 puntos. Y el 4 ya sustancialmente subían los puntos porque ya era un poco más interesante, ¿no? Acá ya tenían que agrupar, inventarse una forma de agrupar. No vi que muchos sacaran solo este. Bueno, hasta aquí varios sacaron 11 puntos. Lo de los 21, algunos ya no pudieron saltar acá, porque lo que tenían que hacer en esencia era pues ver una forma de agrupar, ¿no? La forma más básica de agrupar, que creo que por no ser intuitiva, no muchos le hicieron, es haciendo fuerza bruta, ¿no? Digamos, vamos a tomar esto de ejemplo, uy, vamos a tomar esto de ejemplo, entonces deberían hacer especie de fuerza bruta. Y de hecho una fuerza bruta, como era solamente 100, la fuerza bruta igual, incluso con 3 foros anidados iba a funcionar. Lo que tenían que hacer era, esos son todos, así, ya. Entonces agarraban el uno, digamos, y decían, ok, voy a buscar, o sea, eh, primero obviamente tenían que ver si estos, tenían que crearse un vector o algo, una especie de vector. Guardar esto en 2 vectores si querían, o en un vector de pairs, eso depende de cómo les guste más a ustedes. Y ver cuáles ya han usado. Por ejemplo, este registro, bueno, podemos enumerar los registros del 0 al, bueno, en este caso hasta el 12, ¿no? 6, 7, 8. Es como ponerlo en un vector, ¿no? Y aparte tenían un vector de qué registros ya han usado, que digamos, este registro no está usado, entonces agarran y buscan todos los unos, ¿no? Entonces van recorriendo otro for para recorrer todos los unos, ¿no? Entonces, y van encontrando, bueno, eso sí, podían, por eso decía que la fuerza más bruta salía, podían en una pasada encontrar el mayor, digamos, el mayor sería el 81, y en una segunda pasada encontrar el menor, o encontrar ambos al mismo tiempo. Eso no había ningún problema con eso, ¿no? Pero era solamente seleccionar los unos y escoger el mayor, ¿no? Entonces ahí ya saben que del uno, digamos, es eh,
ya encontrarían, digamos, en una pasada los menores, en menor y mayor, entonces los restan, y les va a salir, digamos, en este caso 79, ¿no? Luego, como este ya está usado, bueno, en este caso lo he pintado, ¿no? Buscan otro, digamos el 2, y buscan todos los 2, ¿no? Que hay otro. Y de nuevo acá encuentran el mayor y el menor, en este caso 7 y 32. Y de nuevo, ¿no? 32 menos 7 y 25. Mi varianza era menor o igual acá. Y así, la cosa era ir marcando ya cuáles estaban visitados, ¿no? Entonces, o cuáles ya habían sido usados. El 3, por ejemplo, la fuerza bruta acá es que tienen que seguir buscando y recorriendo el vector, ¿no? Buscando otro 3, no saben si hay o no hay. Entonces, en este caso no hay. Entonces, su máximo y su mínimo es 10. Entonces, esto iba a dar 0, ¿no? Lo mismo para el 4, escogían el 4 y buscaban otro 4, no había, entonces el 8 era su máximo y su mínimo. Y así podían hacerlo. El tiempo de estos n cuadrado, ¿no? Porque encuentran, imagínense que todos fueran diferentes, entonces encontrarían uno y tendrían que buscar toda la lista, pero no encontrarían otro más, encontrarían otro y luego de nuevo toda la lista, ¿no? Ese es el tiempo, la complejidad de esta fuerza bruta es n cuadrado, que tampoco es muy alta, e incluso podían hacer doble pasada, ¿no? Y aquí, bueno, encontraban 2 10 y ya tenían eh, esto, ¿no? Incluso podían hacer, como les digo, dos pasadas para encontrar mayor y menor en dos vueltas, ¿no? Pero en una vuelta ya era suficiente. Y listo, acá, cada que encontraban y hacían la resta, pues ya contaban si es menor o igual acá, ¿no? Entonces, sí, contaban si es menor acá. Ay, perdón, aquí no es 0, ¿no? Es 11. Ven si es menor o igual. Y ya, con eso ya lo tengo. Porque había otro problema, bueno, van a ver con la solución final, que es, hay que guardar también aparte los IDs, ¿no? De qué empresas tenían diferentes, van a ver más rato. Pero en este caso, pues podían hacer todas las vueltas y la complejidad, ay, creo que mi internet está mal. La complejidad es n o de n cuadrado, ¿no? Acá las complejidades son lineales, ¿no? Pero solo funcionan para ciertos casos especiales, ¿no? Este ya es sin restricciones. Es decir, los IDs iban a ser diferentes, ¿no? A diferencia del de 6 puntos, aquí los IDs eran diferentes. Un poco para iluminarles también cómo deberían agrupar, se ha creado Subtask 5. Porque aquí tenían que pensar, y si alguno ya va practicando mucho tiempo, pues tal vez se puede dar fácilmente cuenta de cómo hacer esto, porque todos los ID de las empresas son menores o iguales a 10 a la 5. ¿Cuál era la intención de esto? Era que ustedes se den cuenta que podrían, voy a volver a copiar esto. La idea de este subtask es que ustedes se den cuenta de que podían simplemente crear una estructura para poder almacenar el mayor y el menor. Tal vez no juntos, tal vez separados, pero bueno, podrían crearse una estructura para hacer eso. Entonces, perdón, ya. Como todos son menores a 10 a la 5, podrían crearse un vector, digamos, que se llame mayores, digamos, ¿no? Máximos, y otro vector que se llame menor. Eh, y bueno, un vector de tamaño 10 a la 5, ¿no? Ay, esto no sé, no tengo buen. Es un vector así. Y pues, a ver, vamos a mostrar cómo se usaría. Eh, entonces, a ver. Espero llegar hasta el 10. Ahora que copie esto. Para no tardarme mucho. No lo estoy haciendo tan estético. Ya. Bueno, obviamente siempre va a haber el cero, ¿no? Que el ID nunca podía ser cero. Eso también se podían dar cuenta viendo eh, siempre lean bien los constraints, bueno, los límites del problema, ¿no? La sección en el problema que dice límites. Por ejemplo, acá se podían dar cuenta que, ay, más abajo está. Aquí se podían dar cuenta que el ID nunca podía ser cero, ¿no? Bueno, que tampoco era muy relevante. Ahora, como es menor a 10 a la 5, pueden crearse unas tablas hasta 10 a la 5, unos vectores, arrays, como lo llamen a esta estructura de este estilo, ¿no? Y al inicio podían poner en todos los mayores, lo que yo siempre hago para sacar mayores es poner número chiquito, ¿no? Como todas las acciones van a ser positivas, entonces puedo poner negativos en todos, ¿no? Em, y y como, bueno, ¿por qué negativos? Porque para que cualquier acción que valga 1, pues le gane al menos 1, ¿no?
Y en menor pongo un número muy alto, como el límite era 10 a la 8, pueden poner 10 a la 9, ¿no? Para propósitos gráficos voy a poner infinito. Saben que en programación no se puede poner infinito, pero pueden poner un número que les gane a todos, que en este caso sería con 10 a la 9 o... Sí, con 10 a la 9 ya está, ¿no? Un 10, un 1 con 9 ceros, y lo lograban, ¿no? Bueno, cada que encontraran uno, por ejemplo este, ¿no? Iban a la posición del uno y veían si el 8 es mayor al menos uno, entonces en ese caso lo reemplazaban. Y si el 8 es menor al infinito, en ese caso también lo reemplazaban, ¿no? Entonces acá lo que están guardando es lo que necesitan, básicamente simplemente tener el mayor y el menor para cada ID, ¿no? Porque recuerden que no necesitan tener toda la información agrupada, sino solo el menor y el mayor. Eso siempre tienen que darse cuenta. Venía el 2 y de nuevo a ver, estar con el 2 y aquí de nuevo, ¿no? El 7 es menor, es mayor al menos uno y el 7 es menor al infinito. Venía de nuevo el uno, ¿no? Entonces iban a la posición uno y veían si el 2 era mayor al 8, en ese caso no cambia, pero aquí el 2 es menor al 8, ¿no? Entonces va a cambiar. Y así podían seguir haciendo el 3 y va a pasar 10 10, ¿no? Entonces al final, espero que se den cuenta cómo se hace esto, que no es muy complicado. Em, por ejemplo, miren, llega el 18, entonces vemos, ¿no? 18 es mayor a 8, sí, entonces cambia. 18 es menor al 2, no, entonces no cambia, ¿no? Luego el 11, 11 es menor a mayor a 18, no, 11 es menor a 2, no, entonces el 11 no va a cambiar nada, ¿no? El 10 va a llegar acá, es por eso que quería llegar hasta el 10, ¿no? El 10 va a llegar acá, 30 30, el 1, el 1 no va a cambiar nada, este 1 8 porque no es ninguno de los dos. El 2 32 sí lo va a cambiar al mayor, ¿no? Porque el 32 es mayor al 7. Y el 1,81 sí lo va a cambiar a este, porque es mayor al 18. Y el 1,8 no va a pasar nada, el 10,41 lo va a cambiar al mayor, ¿no? Entonces al final podrían complicarse aquí, ¿no? Podrían hacer un vector de ese tamaño, pero con pairs. No vi ninguna solución así que recuerde. No dice complicado tanto, pero podrían complicarse así, ¿no? Hacer pairs aquí adentro para no tener dos vectores, que al final de cuentas no afecta porque el uno va a estar en los dos lados, ¿no? Entonces no hay ningún problema. Al final, haciendo un recorrido de todo, eso era lo malo. Tenían que, bueno, podrían aparte sacar el ID más grande y simplemente recorrer hasta ahí, pero si es que no quieren ni siquiera hacer eso, pues mientras están pidiendo, ya llenamos esta tabla, ya sabemos quién es mayor y quién es menor, ¿no? Y, y luego recorren desde el 0 hasta el 10 a la 5, que es eso de 10 a la 5, ¿no? Y van restando, ¿no? 81 menos 2, 79. Ahora, ¿qué hago con estos? Por ejemplo, estos son IDs que no existían, ¿no? Entonces, cuando vean un menos uno, no lo toman en cuenta, ¿no? Porque no hay una acción que valga menos uno. Y así de las naranjas sacaban, los restas y de nuevo hacían lo propio, ¿no? ¿Por qué no daba para los 100 puntos? Porque hacer una tabla de 10 a la 18 no es posible, hablando de términos de memoria y tampoco en C++, no probé si en Python les dejaba, pero en C++ por lo menos no les iba a dejar crear un arreglo, en Java tampoco, un arreglo, un vector de ese tamaño, ¿no? Eso por las restricciones del lenguaje. Y también con la memoria no les iba a dejar crear uno tan grande, ¿no? Entonces, así se hacían 26 puntos. Y ya siguiendo la misma idea, por eso no había tanto salto de puntaje, pero bueno, el último, que era ya la versión original del problema, era que se den cuenta que hay una mejor estructura para hacer estos almacenamientos de menores y mayores, que es hacer un mapa, ¿no? Y aquí podían hacer un mapa, aquí de nuevo se podían complicar hacer un mapa de pairs, pero bueno, la idea era simplemente tener de nuevo lo mismo. Voy a copiar de aquí nomás. ¿No? Y con un mapa o con un ordered map, porque aquí, bueno, si es con mapa, me acabo de dar cuenta que podrías evitarte un problemita más, pero bueno. Em, la solución que yo propuse era así, ¿no? Creo que hay una solución un poquito más óptima en cuestión de operaciones, pero la que voy a decir ahora entraba tranquilo. Entonces, te puedes hacer dos mapas, igual, similar a lo de acá, ¿no? Mayor y menor. La única diferencia es que tus mapas iban a empezar vacíos, ¿no? O sea, no tenían nada. Ay, qué feo. Ay, bueno, sí salió al final. Los mapas iban a empezar vacíos, ¿no? Y la idea era que, bueno, aquí tenías que saber bien mapas porque tenías que, algunos solo usan mapas para entrar por corchetes, ¿no? Pero aquí tienes un mapa vacío y como el uno es nuevo, entonces no hay en ninguno de los mapas, entonces tienes que crear la llave uno y asignarle el 8, ¿no?
porque no existía. Entonces, aquí igual. Es la misma idea que arriba, pero usando mapa, ¿no? El 2 no existe, entonces no voy a hacer las conexiones. Bueno, 2 y 7, 2 y 7, ¿no? Y aparte, yo, la solución oficial que yo propuse, guardaba esta parte los IDs, ¿no? O sea, en un set guardabas los IDs, el uno, bueno, ni siquiera necesitabas un set, creo que podías hacerlo con un vector. Este, sí, puedes hacerlo con un vector. Cada vez que introduzcas uno nuevo, añades, ¿no? Los IDs diferentes, entonces vas a tener al 4, al 10, me falta el 3, ¿no? Al 3, al 4 y al 10. Y al final vas a tener la misma estructura que aquí, pero sin los menos unos y acá, ¿no? Y como un mapa solo necesita llave y valor, entonces podías meter un long long, o sea, la estructura que tenía que usar era un mapa de long long. Y aquí, como les digo, se podían complicar y hacer un pair, pero la versión original de la solución es un mapa long long int, uno que es mayor, uno para los mayores y otro para los menores. Y además un set, bueno, me acabo de dar cuenta que no era necesario un set, pero igual, aunque usaran set, igual entraba un set de long long que guarde los IDs, ¿no? Que guarde los IDs para que al final de cuentas, cuando ya tengan todos los mayores y menores aquí, hagan el mismo recorrido que aquí arriba, pero ya solo por los IDs válidos, ¿no? Buscaban el uno en ambos mapas y veían, restaban el mayor y el menor. Buscaban el 2 en ambos mapas, restaban el mayor y el menor y así, ¿no? Al final la idea era sacar esto porque acá bueno, aquí hacían un preproceso, ¿no? Por cada uno de estos tenían que buscar si esa llave estaba en el mapa, ¿no? Entonces, por cada uno de esos, de los... Al final, lo difícil era encontrar el mayor y el menor, ¿no? Pues aquí la complejidad era O de n log n, porque tenían que, por cada valor, introducirlo al mapa y ver si era así, ¿no? Y bueno, esto, unos más menos, pero esto lo probé en Python, en Java y en C++, y en toditos entraba tranquilamente, ¿no? Bueno, su complejidad es menor porque el acceso a los datos este en realidad es ODN, pero no funciona para grandes, ¿no? Entonces, para IDs grandes no funciona por el tema de la memoria. Este sí funciona bueno, este tendría Memory Limit Exceeded. eh, Este es el oficial, ¿no? En el login. No sé si hay alguna duda de este problema, que fue el que más resolvieron. Tal vez alguno usó otra estructura, un ordered map, o bueno, igual funcionaba, ¿no? O tal vez otra forma de agrupar que no. La verdad no me puse muy detalladamente a ver los cienes, solo vi los que no pasaron por ver por qué no habrían pasado sus soluciones a más puntos. No sé si hay alguna duda, si no pasamos a otro ejercicio. Aquí creo que no hay. Pueden poner el chat o prenden su micrófono. Bueno, Diego, ahora viene, ¿qué ejercicio? Gauss con el de las pirámides. O no me acuerdo el nombre, pero Gauss. ¿Tienen estadísticas de cuál ha sido el problema más resuelto o qué tal le fue a la gente con ese problema? El mío fue el más resuelto, creo. El que acabo de decir. Y el Por si segundo, acaso, el segundo fue el mío, el el de tuyo. tarea. Luego Ah, el otro, el de las pirámides. Y por curioso. último, el de la distancia Manhattan. Nivel 2, ok. Sí, sí, en nivel 2 sí. Por si acaso el mío estaba en nivel 2 y nivel 3 compartido. Bueno, por eso también creo que hay más gente que lo resolvieron. Pero nivel 2 igual, varios lo resolvieron. Bueno, Gauss está aquí. Sí, sí, ¿cómo es? ¿Qué tal? Ya. Buenas noches, estoy aquí. Ok, voy a empezar compartiendo pantalla. No puedo. Auxilio. Creo que Jonathan ¿Deberías tiene que dar poner? No, no puede. co-host. Sí, sí, no puedo. Si no, yo me voy y le dan co-host a Gauss. Ya deberías poder, Gauss, volver a probar. Sí, sí, yo puedo. Ahí está. ¿Se ve? Sí, se ve. Ya. Ok, entonces, el problema era este, gráfica.
que era bueno, te contaba una historia y en sí era un problema de implementación donde te daban, em, te pedían imprimir un podio, ¿no? Con n gradas a la izquierda y con m gradas a la derecha. Entonces, por ejemplo, acá este era un ejemplo de un podio con n gradas, con 4 grados a la izquierda y con 8 grados a la derecha, ¿no? Entonces aquí estaban las gradas. Esta era una grada, 1, 2, 3, 4. Y a la derecha también habían 8 gradas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ok? Entonces, en un podio de 4 gradas a la izquierda y 8 grados a la derecha, forman 4 más 8 más 1, 4 posiciones acá. Aquí pueden estar 4 personas y aquí podrían estar 8 personas. Entonces, 8 más 4, 12. Más el podio que, en la posición la primera, una persona. Entonces, en un podio con 4 grados a la izquierda o con 8 grados a la derecha, se pueden tener 13 posiciones. ¿Ok? 13 posiciones. Entonces, lo que te pide, el problema es dado, como en este caso, ¿no? 13 posiciones. Ahí está la descripción. Entonces, el problema te dice que te van a dar una descripción de un podio, o sea, cuántas gradas va a tener a la izquierda y cuántas gradas a la derecha, y te van a dar un número K, donde esta K es la posición en donde termina Araxo. Y en la posición en donde termina Araxo tienes que imprimir una X. En lugar de base baja, tenemos que imprimir una X. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, que es 4 posiciones a la izquierda y 8 posiciones a la derecha, y K es 10. Entonces, en este caso, acá, las posiciones, como veíamos acá, las posiciones son 1, siempre el tope es 1, y el de la izquierda es 2, segundo. El de la derecha, 3. El de la izquierda del siguiente nivel, 4. El de la derecha de ese mismo nivel, 5. Bajamos al siguiente nivel. El de la izquierda, 6, 7, 8. Y así se van formando las posiciones. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 posiciones. Entonces, si X fuera 10, en la posición 10, en este caso, en la 1, 2, 3, en esta fila, en la 1, 2, 3, 4, 5, 6, en la sexta fila, aquí en la sexta fila, ahí deberíamos imprimir un X, ¿no? En lugar de barra baja. ¿Ok? Entonces, eso es en sí el problema, la descripción del problema. Y los casos, los límites, las subtareas. Nos dice, bueno, este simplemente era un problema de implementación donde teníamos que observar o calcular cuántos espacios necesitamos imprimir. Acá se ha optado por imprimir puntitos en lugar de espacios para que se note en la impresión. Entonces, eh, bueno, empezamos primero con la primera subtarea. Para la primera subtarea, como era N1 y M1, siempre N1 y M1, significa que solo va a haber una grada a la izquierda o una grada a la derecha. O sea que máximo pueden haber 3 posiciones. ¿Ok? 3 posiciones. Y siempre van a haber 3 posiciones para sacar 3 puntos. Ok, creo que aquí lo tengo. Déjenme ver. Sí, aquí está. Entonces, para la subtarea 1, solamente pueden haber estos casos. 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, ¿no? Como n siempre va a ser 1 y como m va a ser 2, entonces Raxo solamente puede quedar en la posición 1, en la posición 2 o en la posición 3. Entonces, si me daban el caso 1, 1, 1, yo tenía que imprimir simplemente esta figurita, ¿no? Entonces, esta es una grada a la izquierda, una grada a la derecha, y esta es la primera posición, pero como Raxo quedó en esa posición, tengo que imprimir en X. Para el otro caso, que es 1, 1, 2, similar, ¿no? Este es 1, aquí esta es la segunda posición, hay una X. Ok, y para el caso 1, 1, 3, lo mismo, ¿no? Este es la posición 1, la posición 2, y esta es la posición 3. ¿Ok? Entonces, para sacar los 3 puntitos, simplemente podíamos hacer un if, donde si es 1, 1, 1, imprimir esto. Si es 1, 1, 2, imprimir esto. Y si es 1, 1, 3, imprimir esto. Esa gráfica. ¿Ok? Eso es para sacar 3 puntos. Si hay dudas, si tienen dudas, me cortan nomás o escriben en el chat. Voy a estar viendo el chat. Ok, para sacar los 2 puntos, para sacar la siguiente subtarea, para sacar 9 puntos, nos dice que m va a ser igual a 0, lo que significa que solamente va a haber gradas a la izquierda. ¿Ok? Recordemos que n representa las gradas a la izquierda y m representa las gradas a la derecha, ¿no? Si m es 0 para la subtarea 2, significa que solamente va a haber gradas a la izquierda. ¿Ok? O sea, más o menos la entrada va a ser, es un ejemplo de entrada, sería de esta manera. ¿Ok? Entonces,
sería de esta manera. Y donde, ahí está. Y la salida, esto está mal. La salida es, bueno, sin estos espacios, ¿ok? Me faltó... no miento, está bien. La salida sí es con estos espacios, ¿ok? Entonces, muy bien. Entonces acá, como la salida, como solamente va a haber gradas a la izquierda, como en este caso, ¿ok? Y como es un podio, esto tiene que estar rellenadito, ¿no? Para que no esté al aire, para que no esté al aire las gradas. Entonces, eh, en este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tendríamos que hacer es contar la cantidad de espacios que necesitamos imprimir a la izquierda por cada posición, por cada fila, y la cantidad de espacios que necesito imprimir a la derecha, igual por cada fila, ¿no? Entonces aquí lo tengo con numeritos. Estos acá, como yo tengo que imprimir 9 gradas, o sea, voy a imprimir acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 gradas, ¿no? Más el primero serían 10 filas, ¿ok? Entonces, si yo voy a imprimir 9 gradas, y si vemos y si contamos los espacios que yo necesito imprimir a la izquierda, notamos que yo al principio tengo que imprimir 18 espacios, luego tengo que imprimir 16, ¿no? ¿Por qué 16? Porque estos dos espacios se van a rellenar con la base baja y el- la basita, ¿no? Entonces, lo mismo, cada vez que yo bajo un podio, dos espacios se ocupan por la base baja y la basita, ¿no? Entonces, los espacios que yo tengo que imprimir acá, que necesito imprimir acá, primero va a ser 18, luego 16, luego 14, luego 12, luego 10, luego 8, luego 6, luego 4, luego 2, ¿no? Entonces, tengo que imprimir, eh, tengo que empezar en 18 y tengo que ir imprimiendo los espacios descontando 2, 2, 2, ¿no? Entonces, esa era una observación que teníamos que tener, la primera observación. Y la segunda observación para imprimir estos espacios. No es lo mismo, podíamos graficar tal vez uno de los casos de ejemplo y ver cómo iba el patrón, ¿no? Entonces, en sí lo que teníamos que encontrar era el patrón, ¿no? Para saber cuántos espacios imprimir. Y en este caso es similar, ¿no? Empezamos en uno, al principio imprimimos un espacio, luego imprimimos 3, luego 5, luego 7, luego 9, luego 11, luego 13, luego 15, luego 17. Entonces, similar, ¿no? Como aquí yo me estoy recorriendo a la izquierda dos espacios, entonces aquí se están creando dos huecos, entonces por eso va incrementando de dos en dos, ¿no? Entonces, para la subtarea 2, simplemente yo tenía que empezar, no sé, algún contador que empiece en 18, imprimir 18 espacios y luego imprimir basita y solamente para la primera fila tenía que imprimir una basita, ¿ok? Y para la segunda fila imprimiría desde la segunda fila siempre imprimía basita, base baja, basita, base baja, basita, base baja, basita. ¿Ok? Y luego ya los espacios, ¿no? Siempre esto desde la segunda fila. ¿Ok? Si notan acá, en los espacios a la izquierda empiezan desde la fila número 0 hasta la penúltima fila, ¿no? Y los espacios de la derecha empiezan desde la segunda fila hasta la última fila. ¿Ok? Entonces, eso, ¿no? Para resolver la subtarea 2, teníamos que tomar en cuenta estos dos números, cómo iban creciendo y cómo iban decreciendo. ¿Ok? Muy bien. Y para imprimir, en este caso, el X en algún K, simplemente cada vez que yo tenía que imprimir una base baja, tenía que preguntar, ¿cuántas bases bajas he impreso hasta el momento? ¿No? Por ejemplo, si mi K era, no sé, 8, y yo he impreso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y voy a imprimir la octava base baja, entonces, si quiero imprimir la octava base baja, y ese es el K es igual a 8, entonces, en lugar de imprimir base baja, tengo que imprimir X. ¿Ok? Entonces, tengo que tener un contador de cuántas bases bajas he impreso hasta el momento, o cuántas posiciones estoy imprimiendo hasta el momento. Entonces, cada vez que yo quiero imprimir una base baja, antes de imprimir una base baja, tengo que preguntar si ese es el K, ¿no? Para imprimir X en lugar de base baja. ¿Ok? Eso era una observación que tenía que tener para imprimir el X, ¿no? En cualquiera de esos lugares. ¿Ok? Y para la subtarea 3, era similar, ¿no? Era similar, pero en este caso ya no necesitaba imprimir espacios a la derecha, no solamente espacio a la izquierda, ¿no? Y la secuencia es similar, ¿no? Es 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 15, 17.
¿no? Y teníamos que imprimir lo mismo, ¿no? Teníamos que tener la misma consideración que arriba, solo tenía que tener un contador de impresiones de bases bajas y cada vez que cuando el K sea igual a la cantidad de bases bajas que tengo, entonces imprimo en ese lugar, ¿no? En lugar de imprimir base baja, imprimo X, ¿no? Si es que ya me toca imprimir ese X, nada más, ¿no? Para imprimir la X, ¿ok? Entonces, la subtarea 2 y la subtarea 3 eran similares y con esas dos observaciones ya se podía pasar la subtarea 4 y 5, ¿no? Que la subtarea 4 era simplemente K1, o sea que siempre voy a imprimir acá una X y para sacar los demás puntos será sin restricciones. Entonces, lo mismo, ¿no? Teníamos que hacer las mismas observaciones. En este caso tengo un ejemplo de 9, 13, 5, 9 grados a la izquierda, 13 grados a la derecha. ¿Ok? Y en la posición 5. Entonces, si contamos nuevamente los espacios para imprimir, tenía que imprimir acá lo mismo, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, ¿no? Volví a empezar en el doble de la cantidad de gradas que tengo que imprimir a la izquierda, ¿no? Como acá. No, si yo tenía que imprimir 9 gradas, entonces yo tenía que empezar con el doble, ¿no? El doble de la cantidad. Si era 9 grados a la izquierda, tenía que empezar con 18 espacios, ¿no? Si yo tenía que imprimir 5 grados a la izquierda, tenía que empezar con 10 espacios al principio. Entonces, eso se refleja también acá. Y la cantidad de espacios a la izquierda que yo tengo que imprimir, como en este caso, la cantidad de gradas a la derecha es mayor que la cantidad de gradas a la izquierda, en algún momento voy a dejar de imprimir gradas a la izquierda, ¿no? Como en este caso, paro en la fila con índice 9, ¿no? En la 10ª fila. Entonces, eso también tenía que tener un contador. ¿Cuántas filas ya he impreso? ¿Cuántas filas a la izquierda ya he impreso? Y una vez que termine de imprimir esa cantidad de filas, seguramente aquí va a ser 2, ¿no? Y aquí voy a imprimir 0 espacios. Y aquí voy a salir menos 2, ¿no? Aquí menos 4 espacios, menos tantos, ¿no? Entonces, todo eso, cuando solo voy a imprimir estos espacios, esos primeros espacios, siempre que mi contador sea positivo, ¿no? Porque aquí ya va a ser 0. Luego, si sigo restando menos 2, ya va a ser menos 2. Si sigo restando menos 4, menos 2, ya va a ser menos 4. Si sigo restando menos 2, ya va a ser menos 8. ¿No? Ya no tengo que imprimir esos espacios acá, ¿no? Muy bien, entonces, esa era una observación. Y lo mismo acá, ¿no? Lo mismo, es casi la misma serie, 1, 5, 20. En este caso, pero ya, cuando yo paso de una fila, de esta fila a esta fila, ya no se incrementan dos espacios, ¿no? Ya se incrementan 4 espacios. O sea, ya es acá, 2 acá y 2 acá. Cada vez que baja una fila es 2 espacios acá, 2 espacios acá. Entonces, la serie ya sería 1, luego más 4, más 4, más 4, más 4, más 4, ¿no? Cada vez más 4. Cada vez que bajo una fila se aumentan 4 espacios, ¿no? Hasta el punto que yo ya no tengo que imprimir filas a la izquierda. Cuando ya he terminado de imprimir filas a la izquierda, ¿ok? Todos los espacios ya van aumentando solamente de 2 en 2, ¿ok? Por ejemplo, acá ya he acabado de imprimir filas a la izquierda, ya no tengo que imprimir. Entonces, como ya no tengo que imprimir, lo único que crece, esto ya no va a crecer, ¿no? A este lado ya no hay espacios que crezcan, solamente a este lado. Entonces ya empiezan a incrementar de 2 en 2. Entonces ya es 37. Luego más 2, 39, más 2, 41, más 2, 43. Entonces, esto también tiene que tomar en cuenta. Si en esta fila ya no voy a imprimir espacios, ya no voy a imprimir grados a la izquierda, entonces las siguientes ya solamente tengo que imprimir de 2 en 2, ¿no? Y con esas dos observaciones ya puedo imprimir normal. Y para imprimir la X es igual, ¿ok? Como yo voy a imprimir primero la primera fila, luego la segunda fila, y siempre imprimo de izquierda a derecha, si notan, al imprimir las bases bajas, siempre imprimo en forma ordenada. Okay, al imprimir los puntos, voy a llegar acá. Este base baja va a ser el primero que impreso. Luego voy avanzando. Este va a ser la segunda base baja que hay impreso. Voy avanzando. Esta va a ser la tercera base baja que imprimo. Luego paso a imprimir la segunda fila. Lo mismo, esta va a ser la cuarta. 1, 2, 3. La cuarta base baja que imprimo. Luego la quinta base baja que imprimo. Luego la sexta base baja, ¿no? Si se dan cuenta, las bases bajas siempre voy a imprimir en orden. ¿Ok? En orden. Porque solamente puedo imprimir de izquierda a derecha, de abajo, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, ¿no? De esa manera siempre imprimo yo por consola. Entonces, al imprimir, esa es la única manera de imprimir. Entonces, como esa es la única manera de imprimir, siempre voy a imprimir en orden las bases bajas. Primero 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ¿no? Entonces, como siempre voy a imprimir en orden las bases bajas, lo único que tenía que tomar en cuenta es lo mismo, ¿no? ¿Cuántas bases bajas he impreso hasta el momento? Y si ya me toca imprimir una X o todavía no, ¿no? O tal vez nunca imprime una X, ¿ok? Y ya, entonces eso había que tomar en cuenta acá. Y lo mismo para en el otro caso, ¿no? Si la cantidad de grados a la izquierda es mayor a la cantidad de grados a la derecha, ¿no? Si notan acá, la cantidad de espacios va a empezar en 26. ¿Por qué? Porque tengo que imprimir 13 grados a la izquierda, ¿no? Entonces es el doble. Es simplemente 26, luego voy disminuyendo de 2 en 2, 24, 20, 22, 20, 18, etcétera, ¿no? Y la cantidad de espacios es similar. De hecho, la cantidad de espacios es similar para los dos casos, ¿no? Aquí es 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 39, 41, 43. Y aquí lo mismo, 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 39, 41, 43. ¿Ok? Entonces, eso no cambia nada, ¿no? ¿Por qué? Es la misma lógica, ¿no? Cuando yo termino de imprimir, en este caso, termino de imprimir las gradas a la derecha, acá va a ir incrementando solamente igual, de 2 en 2, nada más, ¿no? Ya no de 2 en 2 de este lado. ¿Ok? Entonces, bueno, con esas observaciones ya podíamos sacar los 100 puntos. ¿Ok? Este simplemente era un problema de implementación donde teníamos que ver eso, ¿no? Ver cómo iba la serie o cómo y cuántos espacios tenemos que imprimir a la izquierda, al medio y ya, ¿no? Solamente esos espacios, a la izquierda o al medio, ¿no? O debajo de las gradas, debajo del puente. ¿Ok? Bueno, y eso, con eso ya se acaban los 100 puntos, ¿no? Tal vez el código era un poquito largo, pero con funciones para imprimir cierta cantidad de espacios o funciones para imprimir en X o bueno, base baja, ya se hacía más bonito o más corto el código. ¿Ok? Y bueno, eso sería todo con respecto al problema de gráfica de videojuego. No sé si hay preguntas o algo que quieran saber, no sé. Y si no, bueno, con ahí termina mi participación. Perfecto. Parece que entendieron. O bueno, capaz nadie entendió. Pero ahí quedó grabado igual. Ok. Interesante. Gracias, Oscar. Entonces, ahora, bueno, si tienen preguntas por ese problema, igual preguntan en el chat y al final se responde. Y ahora continúa Mateo, quien va a explicar el problema de, olvidé el nombre, pero era con distancias de Manhattan. Hola, hola. Ah, era el problema que salía con Dijkstra. Sí, chistoso. Ya. Bueno. Cualquier pregunta por el chat, porfa, o igual pueden abrir su micro. Bueno, este problema decidimos ponerlo a nivel 2 y a nivel 3 con los del team, porque no había que, o sea, no necesitaba saber programar tanto, solo con cosas bien básicas podía resolver. Entonces, bueno, ¿qué te decía? Aquí te decía una historia que es importante. Y luego te decía que te van a dar n puntos en un plano 2D, claramente. Y la cosa es que para cada punto tienes que hallar otro punto tal que la distancia de Manhattan sea lo más lejano, lo más largo. Esto es distancia de Manhattan, para los que no sabían. Es la suma de valor absoluto de la diferencia en X y la diferencia en Y, ¿no? Es como moverse en calles, ¿no? Horizontal y vertical. Ya. Ah, bueno, hallabas para cada punto y tenías que hallar la suma. Bueno, el primer subtask era o sea, para ver si habían entendido, ¿no? Estos dos eran bastante sencillos.
n igual a 2, solo hay 2 puntos, entonces el más lejano va a ser el otro punto, ¿no? Creo que aquí tengo el código. Sí, o sea, metes el primer punto, metes el segundo punto. Hallas la distancia de Manhattan. Y bueno, por 2, ¿no? Porque es para el primer punto más el segundo punto. Eso era solo para ver que entiendan qué es distancia de Manhattan. El tercero, yo no lo implementé, pero es básicamente lo mismo. Metes 3 puntos y bueno, manualmente, ¿no? El primero con el segundo. A ver, 1, 2, 3 puntos. La cosa es que, bueno, lo puedes ingresar así nomás, o sea, en variables X y Y. O sea, sin arreglos ni nada. Y pues probabas. Hallo la distancia de Manhattan de acá a acá, de acá a acá. Y agarro la más larga. Luego, para el 2, de acá a acá, de acá a acá. Del 3 de acá a acá, de acá a acá. Fácil. Ya, ahora la subtarea 3. Desde aquí ya es un poco más interesante. Bueno, quisiera empezar por la subtarea 4, que según yo era más directo. N menor o igual a 10 a la 3. 10 a la 3 te puede dar una idea de que hay que ser cuadrático. Entonces la cosa es que vas a tener n puntos. N puntos. Y para cada punto hallo la... Para cada punto, o sea, voy a iterar este punto, luego este. Para cada punto, chequeo en todos los otros su distancia de Manhattan, de este punto a este. Y bueno, para cada punto agarro la más larga, ¿no? Igual tampoco era tan... Era más de implementación, una fuerza bruta. Para cada punto, comparo con todos los demás. Y pues, creo que es este. Sí. Entonces, en este caso ya no puedo usar, o sea, variables así sueltitas, porque te van a ingresar n puntos. Antes solo te ingresaban 3. Entonces hay que usar un vector o un arreglo. En este caso son un vector de pares, aunque pueden usar 2 arreglos o 2 vectores, donde, bueno, ingreso X y Y para cada punto. Y bueno, lo que les dije, para el 10º punto, itero sobre los demás y hallo la distancia de Manhattan más larga. Así se halla la distancia de Manhattan. Simplemente podían copiar lo que habían hecho en el subtask 1. Y pues iban agarrando el más grande para cada punto. Y eso le sumaban la respuesta. A la respuesta. Y ya, eso es todo. ¿Alguna pregunta? Tal vez. Y bueno, si no hay preguntas, el subtask 3 era de que la coordenada en X de cada punto es 0. De todos los puntos. Eso significa que, bueno, si este es tu plano, todos los puntos van a estar sobre el eje X, ¿no? Así. O tal vez uno más alejado. Por ahí, tal vez. Entonces, bueno, aquí lo que había que darse cuenta es que... Ay, qué feo. Ya. Lo que había que darse cuenta es que para un punto, la distancia de Manhattan más lejana, o va a ser el que esté más a la izquierda, este, o va a ser el que esté más a la derecha. ¿Por qué? Porque todos están sobre el mismo eje, todos están con X y igual a 0. Entonces, como no tienen altitud, por así decirlo, pues podemos verlo como en 1D. Entonces, la distancia de Manhattan simplemente va a ser la diferencia en X, ¿no? Ah, no, aquí me rayé, ¿no? Aquí le puse y igual a 0, pero es lo mismo. O sea, en el problema serían los puntitos aquí.
No, eso me equivoqué. Pero es lo mismo. Entonces, bueno, si están todos sobre con el mismo X sub Y, entonces hallo el que esté más a la izquierda y el que esté más a la derecha. Luego saco la diferencia. Para este punto, o el más lejano es este o es este. ¿No? Y ya. Aquí está el código. Como les dije, me equivoqué al explicar, era así. Pero es lo mismo. Hallo el mayor Y, el mayor y el menor Y. Y para cada punto, la distancia de Manhattan o es al mayor o al menor. ¿No? Ya. Esto es el subtask 3 o 4. Igual, si tienen preguntas, normal. El subtask 5, que era el que valía bastantes puntos. Ya. Bueno, igual si me equivoco, me corrigen, porfa. No lo preparé tanto. Esto, bueno, el valor absoluto de una diferencia, bueno, claramente o es A menos B, o es B menos A. Siempre, ¿no? Entonces, va a ser el mayor de estos dos, ¿no? El valor absoluto. Pero dejémoslo así, o es este o es este. Y bueno, siempre va a ser el mayor, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer es que primero lo puedo ver en X. Si tengo dos puntos, X, o sea, punto 1 y punto 2, o la diferencia en X va a ser X1 menos X2, o va a ser X2 menos X1, ¿no? Y de aquí tengo que agarrar el mayor. Luego, puedo hacer lo mismo para Y. Sobre el mismo punto X1 y X2. Si saco el valor absoluto de la diferencia, o es Y menos 1 menos Y menos 2, o es Y sub 2 menos, sí, menos Y1. ¿No? Entonces, ¿qué distintos casos puedo tener acá? O es, si digamos es este en X, la distancia, o sea, si el valor absoluto de la diferencia en X es esta, entonces o es esta, o se junta con esta, o se junta con esta, ¿no? Y si es este, o se junta con este, o se junta con este, ¿no? Porque la distancia de Manhattan va a ser la suma de uno de arriba y uno de abajito. Estrictamente el mayor de acá y el mayor de acá, ¿no? Lo que haya. Esto es para dos puntos cualquiera, ¿no? Un punto acá y un punto acá, digamos. Siempre tiene que ser una unión de este y este. Claramente va a ser respecto a la posición. Esto es diferente de esto, ¿no? Entonces, bueno, literalmente, aquí puedo probar todo. O sea, las cuatro. Si tengo fijado el X1, o sea, el punto 1, entonces ya tengo como esto y esto, ¿verdad? Entonces yo quiero elegir un punto de los demás que me maximice la suma de uno de arriba y uno de abajo. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el valor absoluto siempre va a ser el mayor, perdón. Entonces, si tomo un menor, como que ya no me interesa, ¿no? Si estoy haciendo mal la distancia de Manhattan, solo me interesa hallar el mayor por esto. Entonces, digamos que ya tengo el X1, el punto 1, y como que me olvido de esto, ¿no? Y quiero maximizar esto, este o este, más este o este, ¿no? Entonces solo hay que probar 4 casitos donde se maximice
esto, donde se maximice esto o esto y este o este. No sé, es súper directo, solo hay que saber sumar. Entonces, ya, o sea, esa es la solución. Básicamente, como que nos olvidamos de esto, porque va a ser el punto fijo que voy a hallar. Para el punto 1 quiero hallar el punto 2, entonces como que está fijo, ¿no? Acá, estos están fijos. Y quiero que esto sea lo mayor posible, ¿no? Y hay 4 opciones. Este con este, este con este, este con este y este con este. En código se vería algo así. Ujú. Bueno, aquí va a ser un poquito difícil que les explique con el código. Sería mejor que se queden con la idea y ya que lo implementen como quieran. Pero es básicamente eso. O sea, hay los 4 puntos que te pueden ayudar, que maximicen esto. Y para cada punto del plano, la distancia de Manhattan más largo, para cada punto x1, o sea, para cada punto 1, tengo que probar con los 4 puntos 2 que he elegido, que pueden maximizar mi distancia de Manhattan. Y ya pues, ese es el problema, ¿no? Aquí pueden ver. Menos x menos y sería menos x menos y, o sea, como tomando este y tomando este. Menos x más y sería tomando este y tomando este. Y así con todos. Y eso sería. También lo pueden implementar literalmente agarrando los puntos. Aquí yo hice algunas cositas para que directo me quede estas sumas. Pero igualmente pueden agarrar los puntos. Y ya luego con lo que ya tenían del subtask 1, lo pueden copiar para hallar una distancia de Manhattan, ¿no? Entonces todo se basa en esto. Y ya solo es escribirlo en papel y ya. ¿Alguna pregunta de cualquier subtask? Bueno, parece que todo está en orden. Buena la explicación. Buenísimo el problema, la verdad. Gracias. Y eso. Si tienen preguntas, igual lo escriben en el chat, al final resolvemos. Y ahora me toca a mí. A ver, deme un segundito. Voy a poner esto acá. Y para compartir pantalla. Screen. Espero que se esté viendo. Tengo mis dudas. Ah, no, está colapsado. Ahora, no sé. Sí. Ya. Nada se rompió. O sea, está en modo presentador. No se ve pantalla completa. Entonces era la otra. Bueno, pues ya tocó. Ni modo. Ahora sí, ¿no? Sí. Ya. Entonces, básicamente yo hice 2 problemas. Uno para nivel 2 y otro para nivel 3. El primero de tarea, yo juraba que iba a ser más fácil. Y sigo considerando que es bastante fácil, pero quizás se ha perdido mucho al momento de entender el concepto, la idea. Capaz la explicación no estaba muy clara. Básicamente,
lo que indica el problema es que hay cadenas de strings que van a fallar en la tarea de Nately, tipo 101, o bueno, 101, 1010, 101010. Entonces, básicamente, donde estén intercalados los unos y los ceros, la tarea falla. Aquí dice, cualquier cadena que no tenga dos caracteres binarios iguales seguidos. Suena confuso, sí, pero básicamente, si tengo 00, la tarea está bien. Si tengo 11, la tarea está bien. Si tengo 101, algo está mal. Va a fallar. Entonces, se nos van a dar n casos, bueno, n cadenas, n números, los cuales tenemos que convertir a binario y explicar, bueno, decidir si es que va a estar bien o va a estar mal. Si es que está bien, imprimimos OK. Si es que está mal, imprimimos, o sea, no. Y los límites son que se les van a dar, ¿no? 10 a la 5 números y todo valor va a ser menor a 10 a la 18. Ahora, el primer análisis que tenemos que hacer es, pues, ver las conversiones, ¿no? Si convertimos el 1 a binario, es 1, está mal, porque no tenemos dos intercalados. No tenemos 1, 1, no tenemos 0, 0. Entonces, esto debería ser, o sea, no. Si ponemos al 2 en binario, es un 10 y sigue estando mal porque es 1, 0. No hay 1, 1, no hay 0, 0. Pero el 3 es 1, 1, todo correcto. Acá hay 0, 0, todo correcto. El 5 falla porque es 1, 0, 1. El 6 no falla porque hay 1, 1. El 7 no falla porque hay 1, 1. Hay 2, pero con 1 basta. El 8 tampoco falla, 9 tampoco falla. El 10 sí falla. Y nos empezamos a dar cuenta de que, pues, son poquitos los números que fallan. Muy poquitos. Si seguimos haciendo esto, nos vamos a dar cuenta que son muy pocos. Y bueno, primero vamos a repasar un poquito lo que es un número binario. Y espero que esto ya lo sepan. Todo número tiene una representación en binario. Si no lo saben, pueden repasar, pueden checar cómo se representa o cómo se convierte un número a base binaria. Básicamente un número se interpreta en binario, así es como las computadoras lo almacenan, teniendo 1 por 2 a la 0, más, bueno, el valor en binario por 2 a la 0, más el otro valor en binario por 2 a la 1, más el otro por 2 a la 2, por 2 a la 3, por 2 a la 4, así. Cuando en nuestro sistema decimal usaríamos usualmente por 10 a la 0, por 10 a la 1, por 10 a la 2, etc. En el sistema binario es por 2 a la tantos. Para convertir a un número normal, por ejemplo el 19, a binario, pues dividimos y tomamos ascendentemente los residuos. En el caso del 19, pues al dividir nos quedan estos residuos, 1, 1, 0, 0, 1. Entonces, la representación del 19 en binario sería 1, 0, 0, 1, 1. Donde el primer 1 tendría un peso de 2 a la 4, este 0 tendría un peso de 2 a la 3, en realidad no tiene peso. El 2 a la 2 tampoco tiene peso porque es un 0. 2 a la 1 sí tiene peso y el 2 a la 0 sí tiene peso. Que 2 a la 0, recordemos, es igual a 1. Y bueno, para resolver los distintos subtasks, esto siempre lo recomiendo, pero no sé si se les ha pegado ya. Y es que tienen que analizar subtask por subtask para ver qué le pueden sacar de provecho. Y acá el subtask de 34 puntos, si todo valor es 2 a la k, entonces vemos, 2 a la 0 es 1, eso está mal, eso va a fallar. 2 a la 1 es 10, va a fallar. Pero 2 a la 2 ya no falla, porque hay dos ceros. O bueno, 2 a la 3 deberían ser 3 ceros, aquí me comí uno. 2 a la 3 van a haber 3 ceros al final. Y 2 a la cualquier número van a haber un montón de ceros. Entonces, si todo valor que me dan es 2 a la k, solo si es 2 a la 0 o 2 a la 1, mi programa va a fallar. O bueno, la tarea de Nately va a fallar. Eso quiere decir que si me dan el número 1 en mi entrada, yo imprimo, o sea, no. Si me dan el número 2 en mi entrada, yo imprimo, o sea, no. Y si me dan cualquier otro número, que no sea 1 o 2, imprimo OK. Y ya está. 34 puntos gratis. La solución de 20 puntos. Acá es donde yo cometí un error, o bueno, me pasé un día entero intentando balancear para que esta solución dé 20 puntos. Pero al final no se pudo porque C++ lo hacía muy rápido. Y yo quería hacer la ronda para que sea lo mismo para C++ y para Python. Así que
esta terminó siendo la solución de 100 puntos por error. Básicamente la idea era tan simple como convertir a binario y chequear. Entonces, por ejemplo, el 19 convertimos a binario y chequeamos. Este es 1, sí. Este es 0, no. Entonces el 19, un ok. Pero el 85 lo convertimos a binario y revisamos. Este es 1, sí. 0, sí. 1, sí. 0, sí. 1, 0, 1, 0, 1, 0. Y así. Chequeamos que se vayan intercalando unos y ceros, unos y ceros. Si se intercalan, imprimimos océano. Y si en algún momento no se intercala, pues está todo ok. Imprimimos que está todo ok. Y ya. Y esto daba en realidad 100 puntos. Solo porque quise balancear C++ y Python. Pero la solución bonita, la de 100 puntos, era guardar los océano. Y nos dábamos cuenta de que el 1, el 2, el 5, el 10, 21, 42, 85, 170, esos en específico iban a dar océano. Otros números no. Ahora, ¿por qué se da esto? Porque el 1, su representación en binario es 1. Si yo quiero que al extender este número a tamaño de 2 dígitos no funcione, tengo que agregarle un 0. Y si quiero agregarle un 0, pues debo multiplicar por 2. Por eso es que multiplico por 2. Y me da en binario 10. Ahora, yo quiero que este 10, yo quiero extenderlo a 3 cifras binarias, pero que no funcione. Entonces necesito un 101, un 101. Entonces, ¿qué es lo que hago? Multiplico por 2 y le agrego 1 y se vuelve 101, que es 5. Y así continuamos. El 101 quiero que se convierta en 1010 y el 1010 es 10. Entonces, básicamente, para generar los números que me van a dar océano, multiplico por 2 más 1, por 2 más 1, por 2 más 1. ¿Hasta cuándo hago esta multiplicación? Hasta que llego a mi límite. Y el límite era 10 a la 18. Entonces, una vez ya encontré todos los números que van a fallar hasta 10 a la 18, ahí paro. ¿Cuánto va a tomar esto? 10 a la 18 es más o menos 2 a la 60, entonces en 60 multiplicaciones deberíamos tener todos los números, que es muy poquito. Y para revisar a cada ratito, pues si lo guardamos en un arreglo de booleanos, va a ser instantáneo, no de 1. Si revisamos el arreglo entero, igual va a ser bastante rápido. Entonces, hagamos lo que hagamos, esta solución da 100 puntos. Incluso en Python haciendo un approach, revisando la lista cada rato. Pero esta era la solución bonita en realidad. Pero como les digo, esta daba 100 puntos, porque no era posible balancear el ejercicio. Y bueno, así. Si es que algo no se ha entendido, me dicen nomás y lo discutimos. Pero así, simple. Yo pensé que más lo iban a resolver. Anyway. Y el otro ejercicio que planteé es para nivel 3. Y aquí ya empezamos con los problemas que estaban solo en nivel 3. Es el juego de Bender. Y bueno, aquí al principio del ejercicio puse como que una referencia al problema que planteé en la ronda clasificatoria, donde escribí 4 hojas de descripción. Y bueno, aquí le puse, a ver camarada, esto va a ser rápido, en plan, la descripción está chiquita, para no molestarlos, con 4 páginas de descripción de nuevo. Y la historia es simple, quizás algo confusa. Básicamente te indica que Bender va a tener 2 placas de memoria. Y en sus sueños, lo que hace es, agarra todos los números de una placa y los multiplica contra todos los números de la otra placa. Si esta multiplicación, al convertirla en binario, acaba con exactamente k ceros, sea k el valor que sea, digamos k es igual a 5, entonces Bender se va a enloquecer y va a querer viajar en el tiempo. Y queremos evitar eso. Ahora, en el ejemplo, bueno, acá seguimos con entrada, bla, 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 ¿no? Que se van a dar los valores nm. N significa cuántos valores van a ir en el primer arreglo y m en el segundo arreglo, o sea, en las 2 placas de memoria. Y k, que es el valor que queremos evitar que aparezca al final de los números representados en binario. Y la salida es solo imprimir cuántas veces Bender interpreta que hay un número 2
en sus sueños, o sea, al multiplicar sus placas de memoria. Y aquí hay que prestar mucha atención a los límites. Y yo quería que presten atención a los límites y se ganen 6 puntos gratis. Puse que todo valor en la placa de memoria va a ser hasta 2 a la 50. ¿Qué quiere decir esto? Que en el peor de los casos, al multiplicar dos valores en las placas de memoria, ahí no estoy con cámara encendida, yo estaba haciendo señales con mis manitos. Al multiplicar dos valores en las placas de memoria, a lo mucho me va a dar 2 a la 100. Y 2 a la 100 acaba con 100 ceros. Entonces, nunca se va a dar el escenario donde haya 101 ceros. Y había que prestar atención a eso. Y ahorita vamos a ver por qué. MN menor a 10 a la 5 es estándar para tamaño de arreglos. Y bueno, aquí ya pasando al ejemplo, que es donde se pone, donde básicamente el ejercicio te explica qué es lo que hay que hacer. El 4 por el 12, el 4 por el 10, el 4 por el 9, el 4 por el 16, ¿no? Hay que multiplicar todos contra todos. Luego el 6 por todos y el 8 por todos. Y chequeamos. Este acaba con 4 ceros. Mi K es igual a 3. Entonces, este acaba con 4 ceros, no hay problema. Pero 40 acaba con exactamente 3 ceros. Entonces, este sí ocasiona un problema. Este es el primero que ocasiona un problema. 72 ocasiona un problema, porque acaba exactamente con 3 ceros. ¿No ve? Entonces, Bender lo va a interpretar como si fuera un 2. Este acaba con 2 ceros, con un 0, 5 ceros, 5 ceros, 4 ceros, 3 ceros, igual. Tenemos un problema. Entonces, son 3 valores. Hay 3 veces que al multiplicar estos números todos contra todos, Bender detecta un problema. Entonces la respuesta es 3. Y ya. Ahora, para esto tenemos que reducir el problema. Entonces, ¿a qué me refiero con reducir el problema? Es que empezamos con números, ¿no? Primer paso, convertirlos a binario. El 4 en binario es 100. Bueno, 100. 6 en binario, 110. 8 en binario, 1000. 12, bla, 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 bla. Entonces, convertimos a binario y nuestro problema se ve reducido, ¿no? Ahora, puede ser un poquito más fácil multiplicar los números en binario. ¿Por qué? No lo voy a demostrar porque no vale la pena, pero básicamente se puede demostrar y creo que es muy fácil de notar que cuando multiplico los números en binario es como la multiplicación de decimales. Los ceros al final se acumulan. Entonces, si yo multiplico 100 por 1100, me va a dar un número que va a acabar exactamente con 4 ceros. Y esa es la propiedad que me sirve para resolver el ejercicio. Puedo usar esa propiedad o lo puedo simplificar más todavía. Lo mismo con el 100, digamos, si multiplico 100 por 1010, acá hay un 0 al final, acá hay 2 ceros al final, van a darme un número que va a acabar exacto con 3 ceros. Entonces, para reducir más el problema, lo reducimos en vez de una multiplicación a una suma. ¿A qué me refiero con eso? El 100 acaba con 2 ceros, por eso pongo 2. El 1100 acaba con 2 ceros. 110 acaba con un 0. 1010 con un 0. 1000 con 3 ceros. 1001, 0 ceros, ¿no? No hay ningún 0 al final. Y el 10.000, pues con 4 ceros. Y mi problema ha pasado de ser toda la explicación rara que hemos dado a ser algo tan simple como ver qué combinaciones de estos números suman igual a K. En este caso, 2 más 1, 3. 3 más 0, 3. Y 1 más 2, 3. Respuesta, 3. Entonces el problema se ha simplificado bastante. Para los 17 puntos, básicamente me indica que n es igual a 1. Es decir, la primera placa va a tener un solo valor y su valor va a ser igual a 1. Entonces, este 1 no influye. Multiplicado por cualquier número va a ser el mismo número. Entonces, es como si solo tuviera una placa de memoria, básicamente. Entonces, para 17 puntos, mi solución es solo contar. 1, 1, ¿cuántos ceros tiene al final? 0. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 0, 2. Y 1, 0, 0, 0, 3. Entonces, si mi K es igual a 3, mi respuesta es 1, porque una sola vez aparece el 3. Si mi K es igual a 0, entonces mi respuesta es 2, porque 2 veces aparece 0, 0. ¿Ya? Entonces, básicamente para 17 puntos, solo checar una placa. Para 19 puntos es una solución de fuerza bruta. Hago un todos contra todos y convierto a binario y cuento. Entonces, básicamente para
19 puntos, tengo que hacer lo que hace en el ejemplo, ¿no ve? Multiplicar todos contra todos, convertir a binario y checar. Este, ¿termina con 3 ceros? No, no lo cuento. ¿Termina con 3 ceros? Sí, sí lo cuento, ¿no ve? Y por los límites de este subtask, sí me va a dar los 19 puntos, ¿no? Entonces, eso. Para 6 puntos es donde estaba el truco. Los valores en los límites especificaba que x siempre iba a ser menor o igual a 2 a la 50. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre cualquiera de los dos valores que agarre de cualquier posición de las dos placas de memoria, a lo mucho van a dar 2 a la 100. Y mi K me dice para 6 puntos siempre va a ser 101. Entonces, ¿cuándo voy a tener 101 valores al final de un número que a lo mucho puede tener 100 ceros? Nunca. Entonces, ¿cuál es la respuesta? 0. Para 6 puntos tenían que hacer cout 0 o print 0. Y ya, 6 puntos bonitos. Para 14 puntos, K igual a 0. Y esto era igual simple. ¿Qué tenía que contar? Tenía que contar básicamente los números en cada placa de memoria que acaban con 1 en su representación en binario. ¿Qué números acaban con 1 en su representación en binario? Los números impares. Siempre, la única forma en la que una representación binaria sea impar es si el valor en 2 a la 0 es 1. Si el valor en 2 a la 0 es 0, entonces el número es par. Entonces, 3 va a terminar con exactamente 0 ceros al final. 5 igual. 6 no, porque no es impar. Va a tener al menos un 1. No me importa si es 2, si es 3, la cosa es que no son 0. Y el 7 igual, 0. Entonces tenemos 3 impares en la primera placa y un impar en la segunda placa. Resultado, principio de conteo, 3 por 1. ¿No ve? Porque todas las combinaciones de estos 3 impares con este un impar son 3 combinaciones, ¿no? Si no saben principios de conteo, pues pueden repasarlos. Es solo combinatoria. Pueden buscar principios de conteo o de combinatoria y van a encontrar esto, ¿no? Las formas de combinar valores para obtener un resultado. Y ya, si acá tuviéramos 2 impares, por ejemplo, sería 3 por 2 la respuesta. Porque la cantidad de combinaciones que puedo tener entre estos 3 impares y estos 2 impares sería 6 combinaciones distintas. Entonces la respuesta sería 6, ¿no? Eso para cuando K es igual a 0. Y la solución bonita, que es la de 100 puntos, que tampoco es tan wow, es básicamente hacer lo que les expliqué al principio, ¿no? Lo de agarrar el problema y simplificarlo hasta este punto y solo chequear sumas. Mi idea inicial cuando planteé este problema era que chequeen las sumas en 2 direcciones, en plan hacer como un doble sliding window. Pero no me alcanzó porque los números binarios, pues a lo mucho van a ser 2 a la 63 por 2 a la 63, o sea, sería... K a lo mucho podría haberlo hecho 126, y eso es muy chiquito, entonces no iba a dar. Si mi K pudiera haber sido como 1 millón, 10 millones, sí pudiera haber hecho eso, pero... Entonces esta solución pudo haber sido mucho más difícil, pero bueno, ni modo, para otra ronda será. Entonces, básicamente la idea es hacer lo que hicimos antes, ¿no ve? A binario, checar cuántos ceros hay al final y buscar las sumas, ¿no ve? ¿Y cómo busco las sumas? Bueno, podría hacerlo con fuerza bruta, pero con eso se saca solo 19 puntos. Pero la forma bonita de hacerlo es usar conteo de nuevo. Cuento cuántos ceros hay en mi primera placa. Hay un 0. Cuento cuántos 2 hay en mi primera placa. Hay un 2. ¿Cuántos unos? Hay 2 unos. ¿Y cuántos 3? Hay un 3. Y lo mismo para la segunda placa. El 0 aparece 2 veces, el 1 aparece una vez, el 2 aparece una vez. Y pues combino. Si sé que el 0 aparece una vez acá y quiero conseguir K igual a 3, entonces, bueno, con el de abajo no tengo con quién combinar, ¿no ve? El 0 no se combina con nadie abajo, entonces el resultado perdido. El 1, sin embargo, se combina con el 2 para sumar 3. El 2 se combina con el 1 para sumar 3. Y el 3 se combina con el 0 para sumar 3.
Entonces, básicamente era eso, combinar los correspondientes. Entonces, si mi K era igual a 3, tienes que combinar la cantidad de ceros que aparecen en el primer arreglo por la cantidad de números 3 que aparecen en el segundo arreglo. Y al combinar eso, pues esto va a ser la cantidad, bueno, esto va a ser la cantidad de números que terminan con exactamente 3 ceros, tal que el número agarrado del primer arreglo aporta 0 ceros y el número agarrado del segundo arreglo aporta 3 ceros. Más la cantidad de números que terminan con 3 ceros, donde los números del primer arreglo aportan 1 y el del segundo aportan 2, del primero 2, del segundo 1, del primero 3, del segundo 0. Y eso, principio de conteo. 0 más 3 más 1 más 2, la respuesta sería 6 para este caso que he planteado. Y en el peor de los casos, pues mi K sería 100. Entonces, solo tendría que hacer 100 operaciones, ¿no? Y acceder en memoria a esto, que bueno, lo aconsejable sería guardarlo en un arreglo alcanza, no hay necesidad de usar un mapa o un diccionario, un arreglo más que perfecto. En el peor caso, pues gastas 100 operaciones en calcular esto, 100 operaciones, 10 a las 5 veces, pues te entra perfecto en tiempo. Y eso era básicamente eso, solo contar óptimamente y chequear, revisar. Y eso era por mis problemas. Ahora eso, sí. Los dejo con Roger. Ahí, espera, hay algo en el chat. Aguanta. Sí, claro. Puedo enviar el archivo con las diapositivas. Dale, Roger, te toca. Está bien, gracias. Nada, bueno, yo soy el que presenté el problema a red social. Ahorita comparto pantalla y les muestro. Aquí está. Se ve, ¿verdad? Sí, ahora sí. Ok, ok. Entonces, el problema es red social. Primero que nada, quiero aclarar que al momento de presentar este problema, yo asumí que no iba a ser de los más difíciles, pero terminó resultando que fue el que menos cantidad de soluciones con puntos tuvo. Entonces, tal vez puede que el problema esté un poco difícil o tal vez no lo hayan entendido. Entonces, no está por demás, tal vez dar una repasada, ¿no? Y tal vez, claro que tal vez, sí, tal vez alguno no entendió. Entonces, el problema ha tratado que nuestro personaje tenía dos arreglos A1 y A2, del mismo tamaño, de tamaño n, cada uno con valores de A1, A2 hasta AN. Eso en ambos arrays. Y nuestro objetivo era que maximizar que los primeros dos elementos de cada array, o sea, es decir, los primeros dos elementos de cada de los dos arrays sean lo máximo posible. Es decir, que A0, A1, 0 más A1, 1 más A2, 0 más A2, 1 sea lo máximo posible. O sea, tal vez es un poco difícil de entender, no lo sé la verdad, pero básicamente era el problema. Era decir que los primeros dos elementos de cada uno de los arrays sea lo máximo posible usando solamente la operación switch una C cantidad de veces. Y bueno, la operación switch es básicamente que dado dos números, estos intercambian su posición. O sea, si tenemos X y Y, luego se vuelve YX. Y para ese problema aplica que podemos utilizar esta operación exactamente C times, C veces, para los adyacentes. Es decir, que si tenemos A sub I y A sub
A sub i más 1. Nos queda que va a ser igual a a sub i más 1. A sub i. No, esto es un poco para un poco refrescar. ¿De qué trataba el problema? Y bueno, aquí pueden volver a leerlo, pues tal vez puedo analizarlo más. Y la entrada es bastante simple, es un entero, dos enteros, n, que es el tamaño de los dos arrays, y c es la cantidad de switches que podemos hacer. Y siguen dos líneas que son los valores del primer array y luego otra línea que sí es los valores del segundo array. Los límites son de n menor a 10 a la 3, o sea, n menor a 1000, que los elementos de ambos arrays pueden ser mayor o igual a 0 o menor o igual a 10 a la 9, y que c, nuestra cantidad de switches, va a ser menor o igual a 4 por 10 a la 5. Primero, antes de resolver las tareas, vamos a hacer algunas pequeñas observaciones que son necesarias para todas las subtareas. Y estas básicamente son que, primero, si no lo he aclarado más, entonces nuestro objetivo es que a sub 0 y a sub 1 sea lo máximo posible para ambos arrays. Eso no significa que siempre vamos a poder conseguir los números máximos del array, pero tienen que ser los dos primeros elementos lo máximo que podemos conseguir usando la operación switch a los sumos c veces. Luego la segunda aclaración, y creo que es la fundamental para resolver este problema, es que dado cualquiera de los dos arrays, que a sub 0, a sub 1, hasta a sub n, nuestra respuesta va a ser específicamente siempre a sub x y a sub y. ¿Eso qué quiere decir? Que exactamente de nuestro array, dos elementos diferentes, obviamente, dos elementos del array van a ser la respuesta. Eso es algo tal vez un poco, ahorita lo voy a explicar mejor, que es básicamente que no importa la cantidad de switches que hagamos, o a dónde, o cuántos movamos, nuestra respuesta exactamente van a ser dos elementos que no los conocemos, pero tenemos que buscarlos. Es decir, que digamos, AX puede ser cualquier elemento, pero al fin, cualquier elemento que no importa las operaciones que hagamos con nosotros, va a seguir siendo AX. Esa es creo que la raíz para resolver este problema de manera más fácil. Y tal vez otra observación que podemos hacer es que X va a ser menor a Y. Esto es algo que un poquito atrás hasta obvio, que voy a tener un X que va a ser el A sub 0 y un Y que va a ser el A sub 1. Eso es lo único que me interesa. Tengo que buscar los índices de X y Y. Y esa es la base de la solución de este problema para ambos arrays, obviamente. Tal vez, obviamente, si hay alguna pregunta que tengan, me puedes explicar, me pueden comentarlas y yo las voy a responder. Pero bueno, vamos con las subtareas. La primera subtarea nos dice que el primer array, o sea, A1, va a estar ordenado de menor a mayor. Y los segundos elementos, el segundo array va a ser igual a 0 para todos sus elementos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que A1 va a ser igual de esa forma, ¿no? A sub 0, que va a ser menor o igual a sub 1, que va a ser menor o igual a sub 2, etc. Y A sub 2 va a ser igual a 0, 0, 0, etc. ¿En qué nos ayuda esta subtarea? Es que operar en A2 se hace inútil.
O sea, es decir que no importa los switches que hagamos, vamos a obtener 0 y 0, ¿verdad? Eso por un lado. ¿Y en qué también nos ayuda que A1 sea ordenado de menor a mayor? Es que se nos hace mucho más fácil buscar X y Y, que como ya les había comentado, es la raíz de resolver este problema. Y ahora, ¿esto en qué nos ayuda? Es que básicamente, dada C, que va a ser nuestro número de switch posibles, nuestra solución va a ser A1 sub I más A2 sub C menos I. Esta es la solución para este problema y un poquito, déjenme explicar por qué. Básicamente, como el array está ordenado, sabemos que A sub 1 sub I va a ser el mayor de todos los elementos posibles desde 0 hasta I. Es decir, que I, este va a ser I, va a ser el mayor de todos estos elementos. ¿Por qué? Porque está ordenado de menor a mayor. Y además, el C menos I nos indica que aquí, este va a ser C menos I. C menos I también va a ser el mayor de todos los elementos desde 0 hasta C menos I. Esto siempre se va a cumplir siempre y cuando I sea menor o igual a C. ¿Por qué funciona? Porque este es el mayor. I va a ser el mayor de todos los elementos. Por lo tanto, siempre va a ser una respuesta óptima. Va a ser siempre el máximo. ¿Y por qué nos funciona en que C menos I va a ser el acompañante de I? Porque fácil también va a ser el mayor de todos los elementos estos. Entonces, esta es la respuesta para sacar 9 puntos. Esto lo pueden iterar en un for y está en tiempo lineal incluso. Y dado que también, y eso es algo, tal vez alguno tuvo un problema, la verdad no sé, es como que dado que solo son 2 elementos, pueden alcanzar un int normal y no vamos a necesitar usar long longs todavía. No, si alguno tiene una pregunta, me comenta nomás. Y nada, vamos con voy a explicar primero el tercer subtarea de 26, donde n es menor o igual a 100. Creo que es un poquito más intuitiva. Y esta, la de 23, la vamos a dejar porque es como que el paso final para sacar los 100 puntos, ¿verdad? Entonces, nada. En esta, la subtarea nos dice que n va a ser menor o igual a 100. Eso es obviamente un indicio de que podemos utilizar un algoritmo un poco más pesado, de una complejidad más larga. Ahora, nada. Pero en esta ya vamos a tener los dos arrays con números que van a ser, no van a ser de menor a mayor, ni tampoco van a ser 0, pueden ser cualquier array. Nada, aquí ya tenemos que buscar los 4 números. Los primeros 2 del primero y los primeros 2 del segundo. Bueno, primero para empezar, quiero aclarar que vamos a tener nuestra función f con nuestro array x y nuestro c. Esta función lo que va a hacer es resolver para cada array, para cualquier array, cuál es la cantidad máxima que podemos tener usando C. Tal vez un poquito difícil de entender, pero bueno, esta función no nos interesa la complejidad, no nos interesa nada por ahora, solo nos interesa saber que esta función nos va a dar la respuesta óptima siempre. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, como tal vez alguno pudo analizar, calcular las soluciones para los arrays lo podemos hacer de una manera independiente. Es decir, que si nos dieran un C y otro C distinto para
el otro array, no va a importar, no se van a conectar porque al fin y al cabo son respuestas distintas que solo las tenemos que sumar. Entonces, en ese sentido, la solución para esta tarea puede ser buscar cuál es el C que le conviene a mi función, a este array, para que mi función esta sea lo más grande posible. O en pocas palabras, quiero encontrar que mi función para A1 con un C, con un C1 más mi función para A2, C2, sea la más alta posible. Sea máxima. Bueno, entonces, como podrán ver, hemos desmenuzado el problema para ser resuelto con ambos arrays, solo aclarando que mi respuesta va a ser C1 y C2 usando esta función. Y bueno, ¿cómo encontramos todos los posibles Cs, C1 y C2 que van a aplicar? Pues muy fácil. Estamos tratando de buscar la respuesta más óptima, a nosotros no nos sirve de mucho que tengamos C. O sea, mientras más C tengamos, va a ser mucho mejor, porque así vamos a poder utilizar más pasos. Entonces, no podemos desperdiciar ningún C que nos da el problema. Entonces, podemos resolver que C1 más C2 va a ser igual a C. Donde, bueno, tenemos este C, que es el C principal, y lo podemos desmenuzar entre C1 y C2. ¿Ok? Entonces, con esta forma de ver el C1 y el C2, podemos encontrar todas las posibles respuestas de C1 y C2. ¿Y cómo hacemos eso? Es muy fácil. Solo iteramos con un for, donde C1 va a ser igual a I y C2 va a ser igual a C menos I. C menos I. Bueno, tenemos ya nuestro C1 y nuestro C2, que va a ser, la forma de encontrar de los Cs para cada array, y esto nos toma un tiempo n. ¿Okay? Esto nos va a tomar un tiempo lineal, pero bueno, no nos importa porque el n es bastante bajito, entonces el c, diré, es bastante bajito. El c en este caso va a ser bajito, ¿por qué? Y este que tal vez era el truco para resolver este problema, es que si analizamos perdón, n por 4 veces la operación switch. Es lo máximo que vamos a utilizar, y esto lo pueden analizar por su cuenta. Es decir que en el peor de los casos, si nuestro X y Y, que son nuestros índices de nuestra respuesta, estuvieran en los últimos, solo utilizaríamos n-2 por n-1 veces C. Entonces, C, acá esto yo lo hice más que todo para que utilicen esa forma, porque para analizar un tiempo, para un poco, la verdad, estorbarlos, ¿no? Y nada, entonces nuestro problema, entonces calcular C1 más C2 solo nos va a tomar un tiempo de, a lo sumo, n por 4. O sea, en este caso va a ser 400. Bueno, listo. Entonces, en nuestra función ya tenemos C. Ya tenemos C.
Ahora, bueno, vamos al paso de cómo calcular esta función, ¿no? Dado que, dado que n es bastante bajo, o sea, es 100, lo que podemos hacer es utilizar un algoritmo cuadrático simple, es decir, tenemos un array de tamaño n y podemos ir buscando de forma cuadrática, es decir, tomo este como mi x, tomo este como mi y, veo si es menor a c, perdón, bueno, veo si es una respuesta válida, me la guardo, y donde voy a tener un entero que va a ser máximo, que va a ser el máximo de todas las respuestas posibles. El máximo de todas las combinaciones de X y Y posibles dentro de un array. Esto se puede hacer fácilmente, o sea, es solo iterar con dos fors, buscar ahí desde A0 hasta n, n cuadrado veces, y nada, esa es la solución que podemos utilizar para nuestro f, Entonces, como ya sabemos que ya tenemos el cx que se puede calcular en n veces y la función f de ax de c con cx en un tiempo cuadrático nos alcanza perfectamente para esta subtarea, para la de 26, porque, bueno, en el peor de los casos va a ser algo así como que 4 por 10 a la 6, que entra perfecto. Y nada, voy con la de 23, tal vez está siendo un poco largo, la verdad. Bueno, voy a hacerlo un poquito más rápido. Y nada, en la de 23 nos dice que tenemos que todos los elementos de A2 van a ser igual a 0, pero en nuestro n va a ser 1000. Vale, vale. Bueno, esta forma es un poquito, bueno, un poco de lo que ya he explicado. Es decir, que para esa solución no nos importa el C1 más C2. O sea, esto no nos importa. Lo único que nos interesa es hallar la función de A1 con C. Y esto, como ya explicaba, lo podemos hacer de forma cuadrática muy eficientemente para este caso. Y obviamente sabiendo que el C, en el peor de los casos, va a ser 4 por n. Y nada, entonces esta es la forma más fácil y bastante rápida de pensar para sacar estos 23, que eran bastante fáciles. Ahora, bueno, para el último caso, que es para sacar los 100 puntos, tenemos que ya no tenemos ninguna restricción, es decir, que ambos arrays van a estar completos y n va a ser menor o igual a 1000. Entonces, tenemos que unir, tenemos que unir esta solución, o sea, tenemos que hacer que calcularse en tiempo lineal, entonces también tenemos que calcular f de forma lineal. Nada, si podemos calcular f de forma lineal y c de forma lineal, entonces ya tenemos una respuesta que va a entrar dentro de los límites. Ahora, como ya sabemos cómo calcular c y ya no es necesario volver a aclararlo, pero nos vamos a enfocar en cómo calcular f de forma rápida y eficiente, en tiempo libre, es decir. Primero, como ya sabemos que nuestra respuesta va a ser exactamente ax y ay, y sabemos que x y va a ser menor a y, lo que podemos hacer es tratar de pensar un poco junto también con la respuesta, eh, con la subtarea de 9 puntos. Es decir, utilizar más o menos esa lógica. Es decir, que si tenemos un array
y aquí está nuestro y aquí nuestra x. Tengo que ver la manera de calcular de que 1, mi x, sea lo máximo posible. Obviamente esto la hacerlo de forma lineal. Y para eso tenemos que hacer unas observaciones. Primero, y siempre va a ser una posible respuesta válida. Siempre va a ser, o sea, es más, siempre va a haber un y que va a ser la respuesta. Pero el x en realidad mm, lo podemos asumir de alguna forma. Es decir que dentro de todo este lado, mi x puede estar. No sabemos en qué índice va a estar, pero mi x va a estar ahí. Y tiene que ser el máximo posible. O sea, es decir que dentro de A sub 0 hasta A sub C menos I, que en este caso I va a ser Y, tienen que estar lo máximo posible. Si podemos encontrar la manera de buscar lo máximo entre A0 y AC menos I, entonces vamos a poder saber que esta va a ser una respuesta válida. Y nada, esa es la solución para sacar esto. Es decir, que lo que tenemos que hacer es calcular A sub 0, A sub 1, A sub 2, hasta A sub C menos I, el máximo elemento. Y esto lo podemos hacer con un array adicional que te va a guardar siempre donde digamos, perdón, con un array de máximos, ¿no? Eso va a ser donde m sub i va a ser igual a m sub i sub i menos 1. Tenemos un array adicional que va a ser la cantidad de nuestros máximos, si por así decirlo, que va a ser igual a del máximo de i va a ser igual al máximo de i con va a ser igual a sub i con el máximo de i menos 1. Y eso lo podemos sacar en forma lineal, no hay ningún problema, tal vez alguno más o menos ya sabe cómo hacer esto. Y nada, entonces, hacerlo más formalmente, nuestra respuesta sería que iteramos desde todo el array, donde tenemos que nuestra respuesta va a ser igual va a ser igual a sub c, va a ser igual a sub i más máximo de c menos i. Obviamente siempre y cuando i sea menor o igual a c. Esto iteramos y calculamos todas las posibles respuestas que esto nos da para todo el array. Y nada, entonces con esto podemos encontrar que, que nuestra función f sub x sub c sub x va a ser igual a la respuesta. Esto va a tener una complejidad lineal y calcular ese c también va a ser lineal, por lo cual va a ser n cuadrático, que es suficiente para resolver el problema con los 100 puntos. Y nada, esa es la solución. Está, la verdad, a punto de añadir una respuesta, una subtarea más de n menor o igual a 10 a la 5. Pero tal vez ahí ya sentí que el programa ya va a ser un poco difícil. Pero para los que quieran intentarlo, lo pueden hacer. Es un poco más difícil y requiere un cacho más de pensarla, pero es igual. Es agarrar y usar las subtareas estas y pensarla un poquito más. Y nada, eso, si alguno tiene alguna pregunta, me lo dice por el chat. Gracias. Súper, perfecto, gracias Roger. Yo creo que con eso ya acabamos. Parece que todos entendieron, o bueno, eso es lo que parece, pero de todos modos
va a quedar el video, que lo vamos a subir a YouTube. Bueno, lo voy a subir mañana porque ahora estoy muy cansado. Y eso, muchachos, gracias por participar a todos. Espero que todos hayan logrado clasificar. Sé que aún no han salido las listas, pero queden atentos. De todos modos, voy a enviar un correo mañana a los clasificados porque no sacan las listas y necesitamos comunicables. Entonces, porfa, estén atentos a sus correos. Si es que no reciben un correo mañana, contáctenos. Tienen el grupo de Telegram, tienen nuestros correos, creo, o están por ahí en algún lado. De todos modos, tienen el grupo de Telegram. Entonces, por ahí avisen, no me llega un correo. Claro, si es que creen que han clasificado. Capaz, ¿no? Y eso. Entonces, eso sería por nosotros. Si no hay dudas, si no hay preguntas, podemos darla por terminada.